Ok. Entonces, bienvenidos a nuestra última clase de la Biblia, la llegada del Salvador. Lección 8. Vamos a empezar con una oración. Oremos. No hay amor como el tuyo, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te doy gracias porque me buscaste. Me salvaste de las consecuencias eternas del pecado y me diste vida eterna. También te doy gracias porque me cuidas cada día. Perdóname cuando no me acuerdo de lo mucho que me amas y no comparto el mensaje de tu amor con otras personas. Amén. Ok. Pues hoy tenemos lección 8, la última lección de la llegada del Salvador, y es Jesús predicando y sanando del libro Marcos capítulo. Estos son los objetivos de hoy. Tenemos 3. Otra vez, vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Marcos 1. También vamos a usar grupos pequeños para practicar el contar usando una de las historias de Marcos, una de las historias de hoy. Y al fin vamos a hablar un poco sobre el propósito de los milagros. También después de esto voy a compartir otra vez compartir un resumen del proyecto final para que ustedes entiendan todo de esto. Y esto es la clase de hoy. Entonces, continuamos con captar la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Esto es, pues el captar para hoy es una pregunta sobre los demonios. Porque en esta historia tenemos un ejemplo de Dios y mostrando su poder sobre los demonios. Entonces, ¿quiénes son los demonios? ¿Alguien tiene una respuesta para esta pregunta? ¿Quiénes son los demonios? Juan, gracias. Y después Selene. Bueno, profesor, según lo que yo he visto, los demonios son los ángeles caídos, ¿no? Ujú. Los ¿Sí? ángeles que se dieron a engañar. Esos son, creo yo. Gracias, Juan. Selene, ¿algo más? Sí, pues iba a decir lo mismo y también huestes de maldad, o sea, no habitan en cuerpo, habitan, más bien poseen los cuerpos humanos, pero no son dueños de ellos. Por eso se llama huestes de maldad, porque se puede decir que los embisten pues a las personas, pero no son en realidad, son posesiones, se posesionan de un cuerpo. Ok. ¿Sí? Gracias, Selene. Grivaldo. Bueno, yo sé que esta pregunta es una pregunta bien interesante. Me encantan estas preguntas. Bueno, ¿qué son los demonios en el catolicismo? En el catolicismo son diablos o ángeles rebeldes. ¿Qué son en los pentecostales? Seres inteligentes divinos. ¿Qué en la cultura griega? Divinidades, según la epopeya de Homero. ¿Y
¿Qué dice la Biblia sobre ello? Bueno, aquí en este versículo tenemos la palabra demonio, pero lo gracioso es que fue colocada cuando Jerónimo hizo la traducción a la Vulgata latina, ¿verdad? Vulgata porque era el latín vulgar, por eso se llama Vulgata, ¿verdad? Hizo la traducción, utilizó este término para determinar personas que hacían cosas fuera de lugar. Y de ahí es que viene, se utilizó de aquí en estamos hablando del siglo IV, que se implementa este término en la Biblia, ¿verdad? Así que, porque realmente si vemos en otro versículo de la Biblia, cuando dice que tenía un espíritu de adivinación, tenía la muchacha, ¿verdad? Entonces, ahora acá vemos que utilizamos el término demonio, pero no es prácticamente un término ni hebreo ni arameo. Es un término griego del IV siglo colocado en la Biblia. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Que está hablando usted de, como dice el Génesis 6, de la maldad. O sea, cuando la persona hace cosas incorrectas, hacen cosas como tenemos el Génesis 6, que el hombre está inclinado a hacer la maldad. Como dice también mi amigo Pablo, quiero hacer lo bueno y hago lo malo, ¿verdad? Así que por ahí tenemos que irnos con este término llamado demonio. Gracias, Grivaldo. Pues entonces, para hoy vamos a hablar sobre los demonios como ángeles que se rebelaron. Entonces, tenemos un versículo en Judas que dice, y los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Pues entonces su hogar, Jesús dice en Mateo 25, versículo 41, que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, esto es el sentido que vamos a usar, pues sí, en las historias de hoy, o en la historia de hoy. Pues tienen un líder, se llama el diablo, Satanás, el acusador. Tiene muchos nombres: homicida, padre de mentiras, príncipe de este mundo. Y sí, hacer su obra por medio de hipócritas, falsos maestros, cosas así. Y tiene la intención de explotar explota los puntos débiles de los creyentes, porque el diablo no quiere creyentes en el cielo con Dios. Entonces, esto es la batalla. Pues, ¿y qué tenemos para combater el diablo y los demonios? Realmente tenemos la palabra de Dios. Es nuestra armadura espiritual. Y tenemos este ejemplo de Jesús en el desierto, cuando Él habla sobre el poder de las Escrituras. Dice, escrito está, cuando Él fue tentado en el desierto. Voy a compartir pues un poco más información sobre los demonios, y después vamos a empezar con la próxima contar. Entonces, los casos de posesión demoníaca narradas en la Biblia fueron más frecuentes durante el ministerio público de Jesús. Claramente, Satanás quería destruir la obra salvadora del Salvador prometido. Aunque Dios permitió
que Satanás atacara a Jesús, él no podría ganar. En Marcos 1:24, un versículo de las historias de hoy, los demonios claramente entendían que Jesús podría destruirlos y que con el tiempo lo haría. Entonces, sabemos claramente que Jesús, el Hijo de Dios, tiene más poder de los demonios. Y últimamente, en conclusión, pues el diablo atacaba a Jesús con todo su poder, pero el apóstol Juan escribe en 1 Juan 3, versículo 8, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Obviamente este versículo muestra el poder que Jesús tiene sobre el diablo. Y esto es nuestra captar para hoy. Y estoy usando esta pregunta sobre los demonios porque en la historia tenemos una posesión demoníaca y podemos ver el poder de Jesús en este caso. Ok, vamos a continuar con objetivo 2. Esto es practicar el contar usando una historia de Marcos 1. Entonces, parte de la tarea de hoy fue escribir una de las historias con tus propias palabras. Y ahora voy a dividirles en grupos pequeños para que cada uno tenga la oportunidad de compartir la historia que escribió con los demás. Esta será una buena práctica y le ayudará a sentirse más cómodo en compartir historias de la Biblia. Si no escribió una historia para hoy, no se preocupe, está bien. También puede leer una de las historias directamente de la Biblia, si tiene una Biblia cerca. Entonces, la idea es que ustedes van a compartir la historia que ustedes escribieron en sus propias palabras. Jesús llama a los discípulos o Jesús sana un hombre con un espíritu maligno. Jesús sana la suegra de Simón o el ministerio de Jesús. Tal vez en sus Biblias hay títulos diferentes, hay separaciones diferentes en diferentes traducciones. Entonces, tal vez es un poco diferente, pero estos son en general las 4 historias de hoy. Ustedes van a compartir la historia en sus propias palabras con un compañero en un grupo pequeño. Y después ustedes pueden hablar un poco más sobre, tal vez hay 2 historias y ustedes no tienen la misma historia. Entonces pueden hablar un poco más en los grupos sobre la historia o lo que es difícil en contar una historia en sus propias palabras, algo así. Y al final vamos a regresar al grupo principal para hablar más, para recibir comentarios de este tiempo en grupos pequeños. Entonces, ustedes van a tener grupos de 2 personas, tal vez 3 personas en el grupo. Entonces, hasta ahora hay preguntas hasta ahora.
Pues sí, tenemos un grupo de 3 personas. 2 de 2 y 1 de 3. Tengo Carolina, Livia y Selene en un grupo, en grupo 3. ¿Ok? Vamos a empezar con los grupos pequeños, entonces. También, no sé si es lo mismo, pero típicamente Carolina no puede usar su micrófono. Entonces, este grupo de 3, tal vez solo hay 2 que van a participar con audio. Ok, ustedes van a tener como por lo menos 8 minutos, tal vez 10 minutos para compartir en los grupos pequeños. Ok, tenemos casi todos de nosotros. Estamos aquí. Estamos esperando 2 todavía. Y cuando ellos regresaron, podemos continuar. Ok, creo que estamos... Sí, tenemos todos. Entonces, ahora me gustaría escuchar a cada grupo sobre, primero, si pueden decir las 2 historias que ustedes contaron, las 2 historias, y después un comentario del grupo. Entonces, tal vez es Jesús llama a sus discípulos y después y la otra persona contó Jesús sana un hombre con un espíritu maligno y después de esto un comentario. Entonces, las 2 historias de ustedes y un comentario. Javier, ¿quieres empezar o tiene una pregunta? No, no le escucho, Javier. Tal vez el micrófono o la mano fue un accidente, no sé. Sí. Amén. Buenas noches, Sí. bendiciones. Buenas noches. ¿Tiene una pregunta, Javier, o no? Está fallando. Sí. Ay, Sí, no sé qué está pasando porque todavía dice que el micrófono está cerrado. Grivaldo, ¿puede comentar sobre su grupo? Bueno, yo sabía que usted me iba a venir con esta, no sé, le dije a Javier que hablara a él, pero bueno, el micrófono no le quiere hacer caso. No, el enfoque fue, el enfoque fue por lo menos, el primero que analizamos fue la situación de la suegra de Pedro, ¿verdad? Que vemos en este caso que no fue hasta que llegó Jesús y le bajó la fiebre que ella pudo servir. Así que analizamos esa situación en nuestra vida cotidiana, lógicamente. O sea, que no podemos hacer que una persona nos sirva o que tenga algún tipo de comunicación o relación si la persona está alterada o está demasiado de triste. Hay que ver cómo nosotros ponemos el balance a través de la palabra, a través de aceptando todo lo que dicen en aquel momento y no entrar en el momento del debate o de, bueno, ok, aleto a los otros. O sea, que hay que tener mucho tacto en ese sentido. O sea, no podemos ni en alegría
ni en tristeza venir sin que las cosas se nivelen a, a la normalidad o a la supuesta normalidad que queremos. Porque vemos que tenía la fiebre, una persona con fiebre, una persona que no se siente bien. Así que, como dice la escritura, hasta que la fiebre le bajó, no le sirvió y todo eso lo logró a través de Jesucristo. Cuando llegó Jesucristo, que le tomó de la mano y no sé qué. Así que esa es la manera consoladora que tenemos que llegar nosotros. Mira que no le habló, la tomó de la mano. Me explico, ni siquiera le habló. Así que ese lo canalizamos y el otro tema no lo analizamos directamente, pero la historia es clara de que había un hombre en la misma sinagoga con el principal y este hombre comenzó en cierta forma a elogiar a Jesucristo, pero tenía un demonio tenía un demonio, algo malo dentro de él con relación a Jesucristo que estaba presente frente a él y Jesucristo se dio cuenta que aunque me reconoce y sabes quién soy yo, ¿verdad? Lo que tú dices no es bien, me estás alabando, pero más bien de manera, no sé si de burla, lo que le estaba diciendo. Entonces Jesucristo sí le captó y ¿cómo ponemos esto en nuestra vida? Lógicamente, que a veces mucha gente quizá no den muchas flores, por esas flores quizá realmente estén llenas de espinas, ¿me explico? Y la espina puyan. O sea que no es un halago de forma de corazón, sino que un halago de forma burlesca y la palabra hay que tomarla, hay que tomarse muy serio y apegarse a ello y no sentirse todopoderoso porque se conoce se conoce o desconoce algún tema, ¿verdad? Porque todos estamos para aprender en realidad. Y eso es lo que debemos de enfocarnos siempre. Y Jesús, mira que Jesús ni siquiera lo reprende y no dice muchas cosas, el demonio sale. Y es como yo le digo, si hablamos de demonio, hablamos de espíritu, hablamos de cosas, lógicamente es un enfoque fariseo, ¿verdad? La historia, porque los saduceos no creen en esta clase de cosas, ¿me explico? Pero la historia está buena y nos enseña a cómo comportarnos nosotros frente a nuestros compañeros. Ambas. Gracias, Crivaldo. Gracias por su comentario. Ahora, grupo 2. Un comentario, grupo 2, con Juan y Leonardo. Uno de ustedes tiene un comentario de su grupo. Juan, ¿puede compartir algo de su grupo? Bueno, profesor, pues la verdad es, a mí me gustó demasiado porque está llena de bendición, pues, porque el hermano Leonardo me compartió sobre lo que sobre que Jesús llama a sus discípulos, ¿no? Pues también yo le compartí la que yo había elegido, el Marcos, donde dice, o sea, el ministerio, vas a ver, permíteme, profesor, sería Jesús sana a un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo, ¿no? Pues la verdad sabes que toda la palabra de Dios es bueno, profesor, y es lo único que yo puedo decir sobre eso, porque sí, a mí me llenó de mucha bendición lo que me contó el hermano Leonardo sobre el llamamiento a los discípulos. Ok. Gracias, Juan. Ahora, grupo 3. Livia, Selene, Carolina. ¿Alguien de ustedes que puede comentar algo para nuestro grupo? Hermana Livia, ¿quiere comentarlo usted? No, lo hace usted como quiera. Sí, adelante. Bueno, nosotras dos estuvimos hablando acerca del llamado a sus discípulos.
Jesús llama a sus discípulos. Entonces arrancamos que Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán. Inmediatamente después le llega la tentación, el diablo lo llevó para tentarlo en el desierto. Cuando ya Jesús fue de allí, que el Señor mandó sus ángeles y él estuvo allí, tomó fuerza, empezó su ministerio. Pero para iniciar su ministerio, él no lo quería hacer solo y buscó un equipo de hombres que él los conocía sabiamente y sabía qué había en su corazón y que tenían las estrategias claras en lo que Jesús necesitaba. Así que Güey se acercó a la orilla del lago donde podía encontrar a esas personas que él necesitaba para que lo acompañaran en su ministerio. Es así como se acerca allí y llama, entonces se le acerca diligentemente, suavecito, y llama, al primero que llamó fue a Simón y a Andrés. Ellos eran pescadores y los encontró haciendo el oficio. Con palabras muy dulces les dijo que le siguieran, porque les iba a enseñar cómo ganar almas para él. Estos hombres asumieron el reto y se fueron con Jesús. Más tarde entonces se encontró con los hermanos Santiago y Juan, también eran pescadores, lo llamó Jesús y ellos se fueron con Jesús a cumplir la gran comisión que tenían de parte de Jesús. Amén. Esa es la historia que nosotras compartimos en el tiempo que estuvimos reunidas. Y ya el hombre, Jesús sana a un hombre poseído por un demonio. Ya sabemos la historia, lo han repetido los compañeros. Él estaba poseído por un demonio. Los demonios sí existen y la Biblia los registra. Ellos sí existen y ellos están allí para hacernos daño. Pero gracias a Jesús vino para liberarnos de todas esas malas influencias demoníacas. Dios me les bendiga. Gracias, Livia. Muchas gracias a todos. Vamos a continuar con la próxima C. Las preguntas pues realmente vamos a saltar las preguntas de considerar y vamos a enfocarnos en las preguntas de consolidar algunos de estos, porque después de esto vamos a hablar sobre los milagros, el proyecto final y después estaremos al final de la clase. Entonces, ahora vamos a usar las preguntas de consolidar, no de considerar hoy. Solo por tiempo. Entonces, vamos a usar algunas preguntas de consolidar. Por lo menos la pregunta de pecado y la pregunta de el amor de Dios. Entonces, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Una de las 4 historias. ¿Hay un pecado que me enseña a confesar? Disculpe, hermano, ¿es pregunta general o es por grupo? ¿Cómo? No, sí es por todos en general. Sí, no un grupo específico. Pues nosotros le pusimos a no obedecerlo porque pues es muy difícil obedecer la voz de Dios, ¿verdad? Así como Jesucristo pues le mandó a seguirlo. A veces nosotros nos cuesta mucho obedecerlo. De hecho, pues para vergüenza mía, ¿verdad? Yo lo digo por mí, a veces Dios me manda a algún lugar, o sea, me está como que insiste en oración de una persona y pues a veces no lo obedecemos, ese sería mi pecado. Ok, gracias. ¿Alguien más?
Livia? No, profe. No, ok. Está bien. Ok, pues yo tengo otro ejemplo también. Pues Jesús en las historias de hoy, Jesús se dedicó a servir, enseñando, predicando, atendiendo a las necesidades de la gente. Y muchas veces estoy metido en lo mío y ni estoy atento a lo que necesitan los demás. Entonces, eso es un ejemplo. También en la última historia tenemos el ejemplo de Jesús orando y su oración en cuando estaba solo y pues a veces no, no, no tomo el tiempo para orar así como Jesús. Javier, Amén. Sí. No aceptar el mensaje de Dios, ¿sí? No aceptar su nueva propuesta, ¿no? Su nuevo mensaje, sino que a veces nos enfrascamos más en la ley, como pasaba con los judíos, y no aceptaban el nuevo mensaje de Jesús. Entonces, eso lo miro yo pues como un pecado, ¿sí? Ante el nuevo mensaje de salvación, la nueva propuesta que trae Jesús, quizás hacer caso omiso a eso, ¿sí? Muchas veces escuchamos el mensaje, escuchamos, pero como dice la palabra, somos apenas oidores, ¿sí? Y no pasamos al otro ángulo, que es hacer la palabra, o sea, vivirla y llevarla pues a cabo. Entonces eso es como un pecado. Amén. gracias Javier. Sí. ¿Cuál es nuestro enfoque? Sí, gracias. Grivaldo, ¿algo más? No, lógicamente el enfoque es de que lo que sabemos que Jesús era de Nazaret. Nazaret de Capernaú tampoco que esté tan cerquita, estamos hablando del lago de Galilea, ¿verdad? Y él recoge a sus discípulos prácticamente ahí, con excepción de, casi todos son de Galilea, pescadores, con excepción de casi de Judas Tadeo, que sí es de Jerusalén, de Belén, mismo que es con Jesucristo. Y este va a Capernaú y hace prodigios, señales, y se corre por toda Galilea lo que él hace. Y con todo eso, y a favor de la gente y en pro de la gente, y con todo eso, la gente no lo acepta, no discierne lo que él está haciendo ni lo que él está predicando y hablando, ¿verdad? A favor de la comunión entre los hombres, llevarnos bien, tener buen comportamiento, ¿verdad? Y, o sea, no hace no prácticamente ningún tipo de mal a nadie, ¿verdad? Y pero también vemos después que regresa a su tierra natal, Nazaret, y prácticamente no lo aceptan. Así que el único pecado que yo veo ahí es eso, que nosotros no somos dados a tratar de discernir lo que la gente hace. O sea, no pensamos, ni analizamos, ni investigamos lo que la gente está haciendo y en pro de qué lo está haciendo. Y sencillamente decirme, a mí no me enseñaron así, eso no es así. ¿Verdad? Y no nos tomamos el tiempo de investigar, de analizar, de comparar, de ver si está dentro de lo correcto. Bueno, hay una idea así, hay otra idea así. A mí me gusta más esta, me gusta la otra, pero por lo menos de escuchar y ver las señales que daba Jesús. Prácticamente todo eso no le sirvió de nada. Eso es lo triste de esta historia. Gracias, Grivaldo. Ok, la próxima pregunta. Creo que esta es la última pregunta que vamos a contestar juntos hoy. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia?
en una de las 4 historias. Javier. Sí, lo primero que miro, o donde miro el amor de Dios, cuando el demonio le dice a Jesús que qué tenía en contra de él, no es cierto, pero Jesús, o sea, dice que Jesús miraba al que estaba endemoniado y dio pues una orden, ¿sí? Para que saliese del cuerpo de esa persona y lo liberara, ¿no es cierto? O sea, que Dios conoce todas las situaciones y más sin embargo Él se pone al frente, ¿sí? Y viene a traerle como tranquilidad y paz a todas las personas que están cautivas por el demonio. Ese es un amor de Dios, ahí lo veo. Luego al final nos dice que Jesús salió a todos, por toda Galilea, ¿sí? A hacer muchos milagros, a curar muchos enfermos y muchos endemoniados. Ahí veo cómo Dios se preocupa por el bienestar de todas las personas, ¿sí? Igual por nosotros, quiere que estemos bien. Con el compañero Gribaldo, ahorita que estamos en el grupo pequeño, y pido perdón porque estoy acá en una lucha con el internet, que se me va y vuelve. Estábamos hablando acerca de la historia y mirábamos al final el tema de la suegra de Pedro, ¿sí? O sea, ver cómo Jesús se interesa por, sí, la familia, ¿sí? Llega a una familia y llega con la solución, ¿sí? Entonces nosotros hacíamos énfasis en qué bueno es que nosotros con todo este aprendizaje y todo lo que tenemos de Dios lleguemos a generar solución, ¿sí? Sea en la iglesia, ¿sí? En una familia o en el trabajo, o sea, generar solución, mostrar eso de Dios que tenemos y no generar pues tanto conflicto, ¿sí? Así de la manera pues como lo hacía Jesús. Algunos se incomodaban, pero pues él llegaba era con las verdades y con las soluciones. Entonces, ver cómo Dios se preocupa por el bienestar de todos nosotros a nivel general. Ahí veo el amor de Dios. Amén. Gracias, Javier. ¿Alguien más? Profe, yo, Livia, sí, adelante. en el versículo 17 dice, Marcos 1:17 dice, Jesús le dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Ahí veo el amor de Dios, que el propósito por el cual Dios escogía a estos hombres era para enseñarlos a ganar seguidores, almas para Él. Entonces ahí veo el amor de Dios grandemente. Ujú. Sí, claro que sí. Gracias, Livia. Grivaldo. Sí, correcto. Esa parte también me gusta mucho, que el texto nos señala claramente que le dice, le voy a enseñar a pescar hombres. Y lógicamente el que conoce de pesca sabe que tú tiras un anzuelo y realmente tú esperas pescar algo bueno, pero a veces no pesca nada bueno, me explico, ese es algo bastante, no tan exacto, que me gusta la palabra, pero le dice, le voy a enseñar a pescar. Y el pescador tiene una cualidad, tiene que aprender a ser paciente, ¿verdad? Y si no le salió bien en esta, tiene que volver a tirar la caña para que la cosa le salga bien. Y el Señor dice, te voy a enseñar a pescar, o sea, que te va a enseñar a pescar cosas buenas, a pescar armas, a tener las herramientas, a tener las estrategias, ¿verdad? Para que tu pesca sea provechosa al decir te voy a enseñar. Y me encanta a veces cuando escucho eso, ¿verdad? Que dice, le voy a enseñar a pescar hombres. Me explico, él te va a decir, te va a dar el hilo adecuado, el anzuelo adecuado, la carnada adecuada, la boya adecuada para pescar hombres a través de su palabra. Sí. Gracias por este comentario también. Muchas gracias. Ok, gracias a todos. Creo que vamos a continuar con la última parte de nuestra lección de hoy. Entonces, al final tenemos
Pues vamos a hablar sobre el propósito de los milagros de Jesús. Vamos a pasar algunos minutos con este propósito y después voy a compartir el proyecto final otra vez para ustedes. Entonces, los milagros de Jesús. Pues el propósito de los milagros es mostrar su poder y confirmar que sí, Jesús es Dios. También las obras milagrosas demostraron que Él era en efectivo el Salvador prometido y el mismo Hijo de Jesús. Entonces, pues sí, estos son pues el propósito de los milagros de Jesús en este caso. Tenemos esta pregunta. ¿Necesitamos hoy milagros? ¿Qué piensan ustedes? Sí, por supuesto. Seguimos necesitando milagros. ¿Y por qué, Selene? Pues porque desgraciadamente convivimos todavía aún con todos esos ángeles caídos que nos meten muchas tentaciones y muchas pues, Sí. cosas, ¿verdad? Sí, pues seguimos necesitando de la ayuda de Dios siempre, de Jesucristo, del Espíritu Santo y su Ok. poder sanador. Ok, sí, gracias. Grivaldo, ¿un comentario? Bueno, a título personal, yo digo que ya los milagros para los que somos bautizados y creemos en Dios, realmente no debe ser, no lo creo tan necesario, porque estaríamos cayendo como Tomás en incredulidad de lo que leemos y nuestra fe en quien la tenemos. Ya creo que en la Biblia hay bastantes milagros ya ocurridos. Me explico, para que Dios le haga un milagro particular a cada uno para que puedan creer en él. Me explico, mi punto de vista. No sé el de los demás, y siempre digo Sí. que se debe de respetar. ¿Entiendes? Pero por milagros puede haber confusiones. O sea, veo la historia de Moisés cuando fue al faraón, cuando volvió su báculo una serpiente. Lo del faraón también hicieron lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, ¿qué podemos decir? O sea, que también los espíritus demoníacos o los ángeles caídos, como dicen muchos de que son seres inteligentes, tienen la capacidad y el poder de hacer cosas sobrenaturales. Sí. Entonces, nosotros le decimos milagro pensando que viene de parte de Dios, pero puede ser de seres demoníacos, ese famoso milagro. Entonces ya vamos a tener cierto nivel de problema. ¿Me explico? Así que considero yo que milagros, vamos a caer en la incredulidad de Tomás con respecto a mi Señor y de que puede hacer las cosas para bien, dando las soluciones a los problemas. En eso sí creo, ¿verdad? Que Él puede hacer que las cosas se den a mi favor o en contra de mi favor. Ya yo lo creo, ya tengo fe en eso. ¿Me explico? Y en eso que se basa, mi fe, no en obras o cosas que tenga que enseñarnos, porque ya lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Y qué ocurrió? Igual siguieron con su incredulidad. O sea, que ¿de qué les sirvió todo lo que vieron ellos? ¿Me explico? O sea, no se trata de hacer prodigios ni nada, porque hay mil y una formas de hacerlo a través de trucos, a través de seres demoníacos. O sea que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos que son milagros ya en esta época. Gracias, Grivaldo. Sí, sí, claro que sí. Javier. Sí, mire que ahorita con todo el texto que hemos mirado, recordaba yo
un texto bíblico que dice que hasta los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Y cuando decían ellos, pero te conocemos, sabemos que eres el Hijo de Dios, ¿qué tienes en contra de nosotros? O sea, mirar cómo ellos conocen a la persona de Jesús. El milagro, pues, diría yo, o sea, porque uno sabe que los milagros pueden ser momentáneos, ¿no? Son pasajeros, sí, eso lo miramos con algunos, pero yo sí podría decirle a Jesús que me ayudara el tema de discernir, ¿sí? O sea, el tema de discernir bien todo este tipo de cosas, porque mire que cuando uno va avanzando ya uno mira y a veces de pronto el desconocer, ¿sí? Uno puede caer en el error, ¿sí? Pero el tema de discernir bien las Sagradas Escrituras, ¿sí? De conocerlo bien, o sea, miraría yo como ese tipo de milagros, ¿no? Como ese tipo de cosas, como milagros en mi vida, que son como cosas extraordinarias para mí, ¿sí? Pero más que ese tipo de milagro es la persona de Jesús, que es el más grande milagro que nos puede pasar a nosotros, o sea, conocerlo a Él, porque el hecho de estar vivo es un milagro, respirar es un Ujú. milagro. Hoy muchos partieron, unos con Cristo, otros sin Él, pero hoy estamos nosotros aquí, eso es un milagro, ¿sí? Y por esa misma línea, que Él me ayuda a interpretar bien las Sagradas Escrituras, pero las Sagradas Escrituras, porque hay muchos conceptos, ¿sí? Entonces, el discernimiento, tipo de milagros como ese, ¿no? Gracias, Javier. Livia, adelante. Bueno, de todas maneras, como el hermano Rivaldo lo dice, son puntos de vista y hay que respetar los puntos de vista. La palabra no se puede invalidar en ningún momento. Aquí el hermano ahorita lo estaba diciendo que le pedía al Señor, al Espíritu Santo, que le dé la interpretación a poder entender la Biblia, entender la palabra. La palabra nos enseña que sí se hacen milagros y señales. Y quiere, por eso dice la Biblia, y la gente va a querer recibir, ver milagros. Hoy por eso vemos mucha gente que si el Espíritu Santo no les convence sin ver milagros, no van a llegar. Yo personalmente respeto los puntos de vista. Lo que dice mi hermano ahorita, el estar vivo es un milagro. Ese es un milagro. Y sí debemos ver milagros todos los días. Y la gente quiere ver milagros. En estos momentos, la iglesia de Dios se tiene que levantar, se tiene que empoderar, que Dios nos dé la revelación de la palabra y poder hacer lo que Él hizo en ese entonces. Entonces Jesús no hubiera hecho milagros. Y estamos con el mismo Jesús. Él está en nosotros. Entonces nosotros tenemos toda la autoridad también para decirle al demonio que se nos presente que huya en el nombre de Jesús, porque Él nos ha dado toda autoridad y recibiré el poder. ¿Y el poder para qué? Es para todo, para que ocurran todas clases de señales y milagros. Entonces yo sí creo todavía que sí necesitamos los milagros hoy. Milagro de la vida, milagro de recibir a Jesús y todos los milagros que le permita a uno ver. Gracias. Gracias, Livia. Sí, muchas gracias. Entonces, pues sí, como yo dije anteriormente, el propósito de los milagros de Jesús fue para mostrar su poder y confirmar que es Dios. Pero ahora tenemos la Biblia y entonces, pues sí, tenemos la Biblia y no tenemos que confirmar todavía que Jesús es el Hijo de Dios, ya sabemos por la Biblia, pero todavía Dios puede hacer milagros, obviamente. Solo Dios tiene este poder de hacer milagros. Pues también, como Grivaldo dijo, hay ejemplos de los espíritus, los demonios que también tienen poder en este mundo. Pero Dios ciertamente podría permitirle a su pueblo hacerlos con su poder, hacer milagros con su poder, si fuera su voluntad. No vamos a limitar a Dios. Si todo esto es posible. No hay nada imposible para Dios. Pero Él nos advierte
que no basemos la fe en milagros. Sí. Entonces, esto es pues tenemos el ejemplo de Lázaro y el hombre rico. Cuando el hombre rico estaba en el infierno y preguntaba a Abraham en el cielo, por favor, enviar una persona de la muerte para hablar con mis hermanos. Y la respuesta es que sus hermanos tienen la palabra. Y esto es lo que necesitamos, la palabra. Entonces no debemos basar nuestra fe en milagros. Porque tenemos la palabra y Dios hace sus obras por medio de su palabra. Entonces, sí. Solo Dios tiene el poder de hacer milagros y todavía puede hacerlo hoy en día si fuera su voluntad. Y creo que sí, hay milagros todavía, pero no es como en el tiempo de Jesús, obviamente en la calle con la gente, pero todavía hay milagros en nuestras vidas. Grivaldo, ¿un comentario? Sí, porque creo que cuando él resucita a Lázaro, él lo dice, yo sé que tú siempre me has escuchado, pero esto es para que ellos vean, ¿verdad? Uh-huh. Cuando hace la oración en voz alta y para que lo mande, o sea, él vino a demostrar que él lo hacía y a través, él era el que obraba los milagros de Dios, ¿verdad? Frente a los hombres, para que la gente viera el poder y el conocimiento, igual como lo hizo entre Aarón y Moisés con las 10 plagas de Egipto, para que vieran el poder que tenía el Señor Jesucristo. O sea, yo me refiero a ese tipo de milagros que queremos a veces ver por cosas como esas cosas sobrenaturales, pero el estar vivo es un milagro, el poder respirar es un milagro, el caminar es otro milagro. ¿Tú sabes cuántas neuronas y sincronización que tienen que tener los músculos para que tú puedas caminar? Todavía eso no lo pueden limitar nadie. O sea, conversar, hablar, eso es un milagro. Poder ver es un milagro. Poder razonar es un milagro. O sea, prácticamente nuestra vida es un milagro. ¿Me explico? Pero, o sea, creo que nos estamos refiriendo a ese tipo de milagro de pegarle una roca y que salga agua, de repente vuelve una codorniz, que tire un palo y se vuelva culebra. ¿Me explico? O sea, creo que ese tipo de milagros ya lo tiene, ya Dios dijo que se pueden hacer. Él tiene el poder para hacerlo, ¿verdad? Y también vemos que también personas ajenas a nuestra religión también podían hacerlo, como le di el caso de los magos del faraón, ¿verdad? Que aunque usted no lo crea, también la tiraron al piso y se volvieron culebras. ¿Me explico? Así que tú estás viendo que, o sea, es algo bastante complicado y como eso también, he escuchado de historias de brujos que dicen que vuelan y todo. Nunca lo he visto ni me interesa verlo, ¿verdad? Pero tenemos situaciones como esa, ¿me explico? Que uno queda como que, Señor, ¿qué más quiere la humanidad que tú hagas para que confíen en ti? Pongan tu fe en ti, ¿me explico? Más de lo que es nuestro propio ser. Ese es el enfoque que yo le pongo al tema de los milagros. Sí. Gracias, Grivaldo. Ok. Entonces, voy a repasar el proyecto final y después vamos a terminar la clase de hoy. El proyecto final, otra vez, hay un video en el grupo de WhatsApp, una explicación, pero paso 1 es elegir la lección para compartir. Después,
Paso 2 es preparar a enseñar la lección. Entonces, define su público, quiénes van a enseñar esta lección, define consideraciones especiales. Después, contestan las preguntas de las 4C de considerar y de consolidar para esta historia. Y al fin, también necesita un captar para la historia. Entonces van a escribir un captar. ¿Cómo va usted a comenzar de una manera de capte la atención? Esto es la idea del proyecto final. También contar. Lo siento, contar. ¿Cómo va a contar la historia? En sus propias palabras. Leer la historia directamente de la Biblia, utilizar fotos o algo, una explicación de cómo va a contar la historia también. Y formas de entregar el proyecto, pues pueden completarlo como un documento de Word en una computadora y enviármelo. También puede imprimir el documento y escribir sus respuestas y luego enviarme fotos. Y si una de estas dos formas no funciona, también puede responder a la pregunta sobre el proyecto final con un mensaje de voz en WhatsApp. Y la fecha para entregar este proyecto es 9 de febrero, la próxima semana. Entonces, en una semana. Y no duden en hablar conmigo. Si tiene preguntas o si necesito una extensión o algo, estoy a la orden para servirles. Entonces, sí, no dude en esto. Sí, esto es el proyecto final. Y otra vez, quiero compartir el propósito, confirmar el propósito de Academia Cristo, la capacitación para cumplir la gran comisión en compartir la palabra con otros, crecer en la palabra y llevar la palabra a otros. Entonces, esto es nuestro propósito en Academia Cristo. Y vamos a terminar con una oración hoy. Tenemos una oración del libro de Efesios. Es Efesios capítulo 3. Y esto es una carta de Pablo a los Efesios y esto es su oración para ellos. Y voy a usar esta oración para ustedes. Entonces, oremos. Por esta razón, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, pueden comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a ustedes.
Ha sido un absoluto placer para mí estudiar la palabra de Dios con todos ustedes durante el último mes. Entonces, muchas gracias por todo su amabilidad, paciencia, participación. Gracias por todo. Bendiciones, hermanos, también a todos por compartir esta clase con nosotros. Fue muy edificante, ya que todos por lo menos tenemos una misma fe en nuestro Señor, aunque tengamos pensamientos diferentes. Pero la fe es la misma en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios Todopoderoso. Se lo agradezco. Bendiciones a todos. Gracias, Crivaldo. Hermano, gracias por darnos la oportunidad. Espero no sea la última de clase conocerlos y con estar ustedes. con ustedes.